Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Permíteme presentar a nuestro invitado de esta noche, el embajador Chas Freeman. El embajador Freeman es un diplomático estadounidense retirado, autor y crítico de la política exterior de Estados Unidos. Embajador Freeman, bienvenido a nuestra universidad Steph Go. Freeman, welcome back to India and Global Left. Gracias, Mudiar Jyotishman. Encantado de estar contigo. I wanted to discuss Quería hablar del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Venezuelan president ¿Cuál fue tu primera impresión cuando escuchaste la noticia? when you heard the news? Well, of course, it was a kidnapping, I gather. Bueno, por supuesto fue un secuestro. Tengo entendido que la BBC ha instruido a su personal para que se refiera a ello como una captura, como si el señor Maduro fuera un criminal. Tengo muchas reflexiones al respecto. Es una violación absolutamente grotesca de los principios establecidos del derecho internacional. Es igualmente ilegal según la Constitución de los Estados Unidos y la legislación estadounidense. Y creo que, en esencia, esto marca el fin de 3 siglos de esfuerzos occidentales por crear un orden internacional basado en normas. Hemos vuelto a la fuerza hacia el derecho, o los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Y si uno reflexiona sobre ello, puede ver que ha habido un largo proceso de eludir la rendición de cuentas o de permitir la impunidad por violaciones del derecho internacional que lo precede, con Israel como principal actor en ello. Es por Estados Unidos. Y por supuesto, hay 2 ironías ahí. Una es que niños que Israel ha violado fueron promulgadas o... Lo siento por eso. Este es un aviso de seguridad de la encargada de jardinería, Patty Davidson. Sí, claro, lo editaremos, no te preocupes. Don't worry. That's an automatic message. We're having a... Ese es un mensaje automático. Está cayendo mucho aguanieve. Déjame volver atrás y retomar donde lo dejé. Hay 2 ironías aquí. Una es que las propias leyes que se promulgaron o que se convirtieron en convenciones internacionales fueron una respuesta al Holocausto en Europa. Se pretendía que impidieran la repetición de lo que les ocurrió a los judíos europeos a cualquier otro pueblo. Y por supuesto, irónicamente, Israel ha procedido a recrear su propio holocausto sobre los palestinos. La segunda ironía es que fueron los Estados Unidos, más que ningún otro país, quienes insistieron en un orden basado en normas formado por consenso internacional. Esa era la esencia de la Carta de las Naciones Unidas, que fue en gran medida un proyecto estadounidense, y de las convenciones de Ginebra, y así sucesivamente. Así que el principal supuesto varias leyes y el principal patrocinador de las mismas son los responsables de deshacerlas. Y creo que lo que tenemos ahora es un momento decisivo en la historia. A menos que se impongan sanciones a Estados Unidos, a menos que de algún modo se le haga responsable de lo que está haciendo en violación de la ley, no habrá ley. Esa es mi primera reacción. Más allá de eso, creo que se pueden decir varias cosas más. En primer lugar, como acción militar, fue llevada a cabo con gran destreza. Demuestra la habilidad y la pericia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fue brutal, fue breve y fue eficaz en su objetivo, aunque ese objetivo fuera ilegal. En segundo lugar, estuvo precedida por una campaña de desinformación muy hábil, construyendo acusaciones y causas ficticias para convertir en una acción de aplicación de la ley, lo que en realidad es un acto de agresión militar desnuda, al más puro estilo imperialista clásico. Así que esa es la reacción en la que la mayoría de la gente se está centrando. Ya sabes, cómo se hizo, cuántas personas murieron. Pero ya sabes, ¿no es maravilloso que sea tan eficiente? Ahora Nicolás Maduro y su esposa, Celia, están procesados en Nueva York.
Creo que va a ser un juicio muy interesante, por cierto, y tendrá importantes implicaciones políticas en Estados Unidos. Porque si yo fuera el abogado defensor, persona a la que llamaría sería Tulsi Gabbard, ya que la comunidad de inteligencia, su parte analítica, tuvo la osadía de desmontar gran parte de la desinformación que la parte operativa de las agencias de inteligencia estaba difundiendo. Bueno, muchas reflexiones. Supongo que la última es que esto es una ilustración interesante de la interacción entre la crisis constitucional interna que tenemos en Estados Unidos en este momento y la extensión de esa crisis por parte de Estados Unidos, como el país más poderoso del planeta, hacia el ámbito internacional. Así que, de nuevo, el desafío consiste en ver si la comunidad internacional o los distintos aliados de Estados Unidos interesados en Groenlandia tomarán reactividad medida y nardra herzokus swillingasor is lamentars mit en sturt you. Mencionaste la posibilidad de que se impongan sanciones a Estados Unidos. Quiero decir, eso es algo inimaginable para muchas personas, supongo. ¿Cuáles podrían ser algunos de los mecanismos a través de los cuales eso podría ocurrir? O, para ampliar un poco más la pregunta, ¿qué pueden hacer otros países ante violaciones flagrantes del derecho internacional, como hemos visto en este caso? Si abordamos el problema en su conjunto, en lugar de centrarnos específicamente en la ofensa contra Venezuela y su soberanía, lo que esto demuestra, en última instancia, es que las instituciones internacionales encargadas de aplicar y ejecutar el derecho internacional ya no son eficaces. El Consejo de Seguridad de la ONU, que fue paralizado por la Unión Soviética al inicio de la Guerra Fría, está ahora paralizado por Estados Unidos en la era posterior a la Guerra Fría y no puede tomar medidas efectivas para hacer cumplir las resoluciones de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Si el Consejo de Seguridad de la ONU es inútil, hay que buscar una alternativa. ¿Cómo podría hacerse eso? Pero permítame decir que creo que las Naciones Unidas en su conjunto, el sistema, siguen siendo una institución enormemente útil. Por muchas razones, los organismos especializados son esenciales para la salud de la economía y la sociedad globales. Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU es un foro útil en el que los países que de otro modo podrían evitar interactuar tienen la oportunidad de hacerlo. Así, la ONU sirve como un espacio para la discusión bilateral, trilateral o multilateral de los problemas y su resolución, incluso si el Consejo de Seguridad no está funcionando. Pero nada impide que los países se reúnan en conferencias ad hoc y promulguen normas que luego apliquen. Por ejemplo, podría haber sanciones diplomáticas para Estados Unidos. Digamos que las relaciones se degradarían. Muchos puestos de embajador, por supuesto, están vacantes debido a la preferencia de la administración Trump por los nombramientos políticos en lugar de los diplomáticos de carrera. Pero podrían imponerse sanciones diplomáticas de un tipo u otro. Incluso podrían aplicarse aranceles a Estados Unidos como medida punitiva. Estados Unidos podría quedar excluido de reuniones en las que tenga algún interés en juego. Solo estoy esbozando algunas posibilidades. Más allá de esto, se pasa a otros temas. Supongamos que la cuestión de Groenlandia está de actualidad. No hay ninguna razón, en teoría, para que los miembros de la OTAN no invoquen el artículo 5 contra cualquier país que invada Groenlandia. Y si yo fuera la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, probablemente haría eso. Anunciaría que si Groenlandia fuera invadida, insistiría en que los demás miembros de la OTAN aplicaran el artículo 5 contra el país que hubiera invadido Groenlandia. Solo estoy dando ejemplos, ya que pediste casos hipotéticos.
Lamento decir que es poco realista esperar que los europeos, que en la actualidad son una forma de vida invertebrada sin columna vertebral alguna, hagan absolutamente nada. De hecho, hemos visto un marcado contraste en las reacciones internacionales ante esto, lo que ilustra, supuesto, el propósito principal de la ayuda internacional. Which illustrates, of course, the main purpose of international law. International law has two purposes. One is, of course, to provide. El derecho internacional tiene dos propósitos. Uno es, por supuesto, proporcionar previsibilidad, ya que las normas lo hacen. Pero el segundo y más importante es proteger a los débiles frente a los fuertes. Y observo que Stephen Miller, el odioso Stephen Miller, asesor de Donald Trump, acaba de declarar, bueno, por supuesto, los fuertes siempre hacen lo que quieren con los débiles, y esa es la ley que seguimos, es decir, la ley de la selva. Y eso, por supuesto, me remite a mi primera reacción, como ya he dicho, una ilustración del grado en que se han dejado de lado 300 años de esfuerzo por construir un orden basado en normas. Así que si no se hace nada, nos enfrentamos a un mundo en el que rige la ley de la selva. ¿Se hará algo? Will something be done? I think we've had a very good illustration in the case of the. Creo que hemos tenido una muy buena ilustración en el caso del genocidio en Gaza y la limpieza étnica asociada en Cisjordania, de que si uno se limita a condenar las cosas retóricamente y no toma ninguna medida concreta para hacer cumplir las normas que dice defender, esas normas dejan de tener cualquier valor. Irónicamente, por supuesto, este es un caso de una superpotencia abusando de un país más pequeño, de rango medio. Es justo decir que hay toda una historia detrás de esto. Quizás se pueda empezar con la separación de Kosovo de Serbia por parte de la OTAN, que transformó a la OTAN de una alianza puramente defensiva que había proporcionado estabilidad en Europa en una alianza ofensiva que creó inestabilidad y la institucionalizó. And institutionalized it, because Kosovo is now recognized only by a minority. Como Kosovo solo es reconocido por una minoría de países y su existencia depende de una guarnición militar extranjera, no hay paz entre Kosovo y Serbia salvo la impuesta por la fuerza de las armas. Así empezó todo. Luego tuvimos la anexión de Crimea por parte de Rusia, que básicamente siguió el precedente serbio-kosovar. Este es el peligro de los precedentes. Si haces algo así, inspirarás a otros a hacer lo mismo. Así que ahora, una de las implicaciones de lo que acaba de hacer el presidente Trump es que si México, por ejemplo, harto del continuo flujo de armas que cruzan la frontera desde Estados Unidos, bombardeara las fábricas de armas o los depósitos donde se almacenan, podría invocar un precedente. Incluso podría secuestrar a Donald Trump y llevarlo ante la justicia en México por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y políticas que México considera inaceptables. De nuevo, hablo hipotéticamente porque no creo que Claudia Sheinbaum tenga intención alguna de hacer nada de eso, pero solo estoy señalando que existe esa posibilidad. Y por eso se ven reacciones tan fuertes de algunos países, especialmente en Asia-Pacífico. Declaraciones muy contundentes de Malasia e Indonesia. Y bueno, menos firmes pero aún bastante claras de Vietnam. Son países tan a la sombra de China. Uno se imagina que en tu propia región del mundo, el sur de Asia, los srilankeses y otros también están considerando las implicaciones de lo que Estados Unidos acaba de hacer en relación con la India. Creo que tuvimos un orden basado en normas que no era perfecto, de ninguna manera. En ningún momento después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un orden perfectamente basado en reglas. Quiero decir, siempre hubo violaciones por parte de las grandes potencias, de las potencias menores, y la mayoría de ellas no resultaron muy bien. Es totalmente posible que Venezuela acabe siendo para Estados Unidos lo que Afganistán fue para la Unión Soviética, porque es corrosiva a nivel interno y también destructiva para los intereses estadounidenses en un sentido más amplio, de maneras que podemos comentar si quieres. We can discuss if you want.
Yeah, if you could tell us a little bit about what Sí, has si been pudieras the contarnos un poco reaction cómo ha in sido la Canada reacción and US, interna en Estados particularly Unidos, within en the MAGA particular base, dentro de la because base MAGA, porque al parecer apparently esto se ha hecho en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo y demás, lo cual fighting coincide against con muchas de las narcoterrorism creencias y and so on, which narrativas dentro del overlaps movimiento with many MAGA. of the Al mismo beliefs tiempo, and existe narratives una base within MAGA, liderada por while Tucker there is Carlson o Steve a Bannon que se base opone a la led by Tucker intervención. Carlson or Steve Entonces, Bannon, which ¿cómo is se ha desarrollado la against situación dentro de ese grupo y intervention. cuál ha So, sido la respuesta how is it más played out amplia en within that Estados main Unidos? camp, and what has been the larger response in the United States? Well, you're quite correct. There's been a very divided response. Bueno, tienes toda la razón. Ha habido una respuesta muy dividida incluso dentro del movimiento MAGA. Marjorie Taylor Greene, que antes era una de las animadoras de ese movimiento, ha sido muy cáustica en su denuncia de este ejercicio. Curiosamente, en contraste, ay por Dios se me ha ido el nombre, Tulsi Gabbard, no, la antigua presidenta del Comité Nacional Demócrata, lo ha respaldado. Así que tienes a liberales apoyándolo por motivos ideológicos o lo que sea, y algunas personas de la derecha oponiéndose. Mencionaste a Tucker Carlson y a Steve Bannon, entre otros. El grupo neoconservador evidentemente lo aplaude, Lindsey Graham, por ejemplo. Mencioné al detestable Stephen Miller en la Casa Blanca. Este grupo está entusiasmado. Aquí está lo interesante. Si retrocedes al juicio de Maduro en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el caso en su contra es a primera vista en gran parte absurdo. Se basa en gran medida en situaciones ficticias, una campaña de desinformación. Quiero decir, no ha salido ningún fentanilo de Venezuela y hay muy poca cocaína. Las pruebas citadas en la acusación se refieren a hechos que ocurrieron antes de que Maduro fuera elegido en Venezuela o tuviera alguna influencia, o bien implican acciones que se desarrollaron completamente entre Venezuela y terceros países, no con Estados Unidos. Por ejemplo, los cargos por drogas dicen que Maduro participó en la organización de aviones que volaban hacia Estados Unidos. No dicen que realmente llegaran a Estados Unidos. El sistema judicial estadounidense no tiene jurisdicción sobre lo que ocurre en Venezuela. Y sin embargo, a Maduro se le acusa de poseer una ametralladora. Bueno, lo hizo en Venezuela, donde presumiblemente es legal. Puede que no sea legal en el Distrito Sur de Nueva York. No estoy seguro de eso, por cierto, pero en cualquier caso, esto es una perversión notable de cualquier razonamiento jurídico normal. Así que creo que este va a ser un juicio muy interesante y, por supuesto, una gran parte del movimiento MAGA no escuchará las pruebas que se presenten porque tienen los oídos cerrados a ellas. Son verdaderos creyentes en la causa. Pero muchas otras personas encontrarán muy revelador descubrir que gran parte del caso contra Maduro es, básicamente, estiércol de vaca, con todas las disculpas al hinduismo. ¿Y cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela? Hemos visto el secuestro del presidente, pero no hemos visto un cambio de gobierno completo o total, lo que a veces llaman un cambio de régimen. Todo lo contrario. Sí, así que si pudieras explicarlo. Sí, creo que, ante todo empecemos diciendo que Venezuela vuelve a refutar la falacia de que decapitar a un gobierno destruye un régimen. Aquí tienes al presidente arrebatado de Caracas. Se han seguido los mecanismos constitucionales de sucesión y su vicepresidenta, Dulce Rodríguez, es ahora la presidenta en funciones. Ella también ha proclamado, por supuesto, que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, aunque no pueda ejercer su cargo desde la prisión en Nueva York. Así que el régimen está completamente intacto. Las dos figuras clave en él, el ministro del Interior y el ministro, siguen dominando la sociedad. Hay vigilantes en las calles revisando los teléfonos móviles de la gente y otras cosas en busca de pruebas de su complicidad en la invasión de Estados Unidos. The New York Times está muy descontento con ello. Bueno, sí, claro.
Así que dentro de Venezuela, el régimen sigue en el poder y si acaso está más activo que antes en la defensa de sus prerrogativas. La democracia, en el sentido aspiracional estadounidense, no ha llegado a Venezuela. En segundo lugar, sin embargo, al parecer Dulce Rodríguez se reunió un par de veces en Qatar con representantes del gobierno estadounidense que actuaban a través de intermediarios. Es de suponer que se le ofrecieron incentivos para cooperar en esto y que pudo haber desempeñado algún papel entre bastidores en la destitución del presidente Maduro. Y ahora ella está caminando por una línea muy fina. Por un lado, defiende la soberanía venezolana en términos nacionalistas, diciendo, nunca volveremos a ser colonia de nadie, y cosas por el estilo, lo cual representa el ideal bolivariano, siendo Simón Bolívar el libertador de Venezuela y de otras partes de Sudamérica. Pero por otro lado dice, como hizo Maduro, me gustaría tener una relación de cooperación con Estados Unidos. Estoy dispuesta a trabajar con los estadounidenses, y así sucesivamente. Así que está jugando en ambos frentes, y con bastante eficacia. Según todos los testimonios, es una mujer formidable, con una gran inteligencia y capacidad de gestión. Se le atribuye el mérito de haber revivido parte de la industria petrolera en ruinas de Venezuela y de haber incrementado la producción de petróleo de forma significativa. Tiene formación francesa. Al parecer, su padre fue torturado hasta la muerte por la CIA, así que no tiene motivos para sentir especial simpatía por las personas que se le acercaron en Qatar. Mientras tanto, como complicación final, la señora Machado, que de algún modo fue maniobrada para recibir el Premio Nobel de la Paz. Bueno, una de las cosas más notables de todo este asunto fue la enorme cantidad de dinero gastada en sobornar a todo el mundo. Sobornar a las fuerzas de defensa aérea en Venezuela, sobornar a la gente del entorno de Maduro, no a los cubanos, al parecer, sino a los demás, y posiblemente sobornar al Comité Noruego del Premio Nobel. No hay otra explicación para que la señora Machado haya recibido el Premio Nobel de la Paz. Y hay una complicación adicional, porque al parecer Donald Trump resentía el hecho de que ella, y no él, recibiera el Premio Nobel de la Paz, y ella intentó suavizarlo dedicándole el premio a Donald Trump. Ha aplaudido la invasión, pero no está en Venezuela. Dice que va a volver allí, aunque no está del todo claro cómo. Permítame terminar diciendo que Estados Unidos, o el señor Trump, afirma que vamos a dirigir Venezuela, pero nadie puede explicar cómo ocurrirá eso, ni cómo funcionará. Nadie puede explicarlo realmente, ya que esto, en cierto modo, es como un atraco en una gasolinera, un intento bastante descarado de robar lo que hay en la caja registradora y el combustible del surtidor y llevárselo. Nadie puede explicar realmente por qué las grandes compañías petroleras estarían interesadas en volver a Venezuela, y por varias razones. En primer lugar, PDVSA, la empresa estatal venezolana de petróleo, está en realidad en estado de abandono. Una gran parte de la mano de obra cualificada que era necesaria para mantener la producción en el nivel de 3,5 millones de barriles diarios, ahora reducida a poco más de 1 millón, recuperada desde los 700,000 gracias a Delcy Rodríguez, se ha marchado. Gran parte de esta fuerza laboral huyó de Venezuela en busca de mejores oportunidades en otros lugares. No sé si huyeron por miedo al régimen autoritario o porque no les gustaba lo que veían en cuanto a la gestión corrupta de PDVSA. Pero de todos modos, no están allí. Llevará años reconstituir la producción. Será increíblemente caro. Y así llegamos al punto de que los precios del petróleo ahora son bastante bajos y hay un exceso de petróleo en el mercado, no una escasez. Venezuela, que antes fue un productor importante en el contexto mundial, ahora no es muy significativa como productora. Y por cierto, abordaré el argumento estratégico en un momento. ¿Por qué esto tenía que hacerse antes de que Israel ataque a Irán? Cosa que va a hacer.
Eso no tiene ningún sentido, porque el petróleo venezolano no estará disponible durante años para sustituir el petróleo que la clausura del estrecho de Hormuz retiraría del mercado. Así que Donald Trump está hablando de subvencionar a ExxonMobil y a otras grandes compañías petroleras para atraerlas a ir a Venezuela. Bueno, esto solo demuestra lo absurda que es toda esta situación. Y terminaré diciendo que, en mi opinión, la cuestión ahora sobre Donald Trump no es lo impredecible que es, sino cuál es el grado de su locura. Porque lo que está haciendo no tiene ningún sentido, ni en términos del sistema legal estadounidense, ni del derecho y el orden internacionales, ni desde el punto de vista económico, ni en ningún otro aspecto. Y sospecho que este juicio en Nueva York va a resultar bastante embarazoso para la administración Trump, si el juez judío ortodoxo de 92 años que lo preside hace lo que a veces hace, que es actuar de una manera muy íntegra. Ya veremos. Algunos expertos dicen que si el petróleo tiene que pasar únicamente por Chevron, dado el silencio y la falta de interés en este momento por parte de otras empresas estadounidenses, pero también noruegas como Equinor, entonces tardaría unos 2000 días. Eso equivale aproximadamente a 6 o 7 años. Así que las compañías petroleras no están mostrando interés en invertir, lo que significaría que la administración Trump debe estar esperando algún tipo de... Por supuesto, están ejerciendo una enorme presión sobre Delcy Rodríguez y su administración. Él acaba de anunciar que va a extraer entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. No está claro para qué, ni a cambio de qué, pero dice que eso está completamente bajo su control. Su valor oscila entre 1.800 y 3.000 millones de dólares estadounidenses. Esto plantea la pregunta, ¿cuál es la estrategia futura de la administración estadounidense? ¿Cuáles son los próximos pasos, según tu intuición? Bueno, no estoy seguro de a quién se suponía que debía preguntar. No estoy seguro de a quién debería plantearle esa cuestión, ya que no parece haber ningún plan. Quiero decir, básicamente, el perro ha atrapado el coche. Ya sabes. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer el perro con el coche? Creo que alguien comentó, con ironía, que fue muy irresponsable por parte de los venezolanos colocar su país encima del petróleo estadounidense. Así que ahora estamos robando el petróleo. ¿Qué damos a cambio? No tengo ni idea. En fin, déjame hacer un último comentario sobre por qué las compañías petroleras quizá no estén tan interesadas en esto. Chevron ha mantenido una relación con las autoridades en Venezuela y es un proveedor importante de petróleo venezolano para el mundo. Pero tiene sus limitaciones. Como ha señalado, no puede aumentar la producción de inmediato. Lo habría hecho si hubiera podido. Aquí está el otro problema. Cualquiera que entre allí probablemente será objeto de sabotaje, francotiradores, asesinatos, violencia por parte de nacionalistas venezolanos, de los cuales hay muchos. Y ya sabes, cuando consideras la sabiduría convencional, la narrativa dice, bueno, Nicolás Maduro era completamente ilegítimo. Bien, si era tan ilegítimo, ¿por qué repartió fusiles a 4,5 millones de miembros de una milicia? Claramente no temía un levantamiento popular. Así que no sé a dónde lleva esto. Y lamento decir que es demasiado típico del tipo de cosas en las que Estados Unidos ha adquirido la costumbre de involucrarse. Operaciones militares sin objetivos claros, sin una estrategia de finalización de la guerra y sin una estrategia para gestionar las consecuencias de la acción. Sabes, entramos en Afganistán. Nadie podía explicar realmente por qué nos quedamos allí. Había múltiples teorías, pero ningún conjunto claro de objetivos. Al final, nuestros esfuerzos de pacificación fracasaron. Luego entramos en Irak. Íbamos a convertirlo en una democracia pro-israelí. No creo que esa sea la situación en Irak hoy, y así sucesivamente. Ucrania, empujamos a los ucranianos a través de un golpe
Los animamos a tomar medidas que invitaron a la intervención rusa, que obtuvieron, y aún no parecemos capaces de averiguar cómo poner fin a eso. Resulta especialmente entretenido, si tienes un sentido del humor macabro, observar lo que hicieron los británicos y los franceses diciendo que enviarían tropas a Ucrania si hubiera un alto el fuego. Sabes, esto es increíblemente cínico, porque saben muy bien que no habrá ningún alto el fuego que incluya la presencia de tropas occidentales en Ucrania, así que nunca se les pedirá realmente que cumplan esta promesa. Pero sí tiene el efecto de prolongar la guerra y de matar a más ucranianos y rusos. Así que supongo que ese es el objetivo. Ese no es un objetivo estratégico que tenga ningún sentido. Entrar en una guerra de desgaste para, como dijo Lloyd Austin, debilitar y aislar a Rusia. Y cuando descubres que no la debilita, sino que la fortalece, y que no la aísla, sino que la reorienta geopolíticamente, ¿qué haces? Seguir haciendo más de lo mismo. Eso se acerca bastante a la supuesta definición de locura de Einstein. The New York Times has reported that, and others like The New York Times ha informado, y otros medios como Al Jazeera también lo han hecho, que Marco Rubio instruyó a Delcy Rodríguez y a su administración a romper los lazos diplomáticos con Trump, China, Cuba, Irán y Rusia. También estamos viendo enormes tensiones. Rusia está enviando flotas navales para defender el petrolero, creo que se llama Vela 1, al que Estados Unidos está persiguiendo. Una de las cosas que se comenta es que actualmente representa solo una fracción de la producción mundial. En el caso de China, equivale aproximadamente al 4% de las importaciones de crudo. It is about 4% of Chinese oil imports, so some say that has some impact on Algunos dicen que eso tiene cierto impacto en China. Y por último, sobre Cuba, hemos visto que las exportaciones venezolanas hacia Cuba fueron extremadamente importantes a partir de 2009. En aquel entonces eran quizá unos 90 millones de barriles al día, cifra que ahora ha disminuido considerablemente, hasta unos 30 millones por trimestre. Algunos afirman que esto tendrá un enorme impacto en un momento en que Cuba atraviesa escasez de electricidad, junto con toda una serie de problemas económicos. Así que, si pudiera terminar compartiendo su opinión sobre el impacto geopolítico de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela. What's going on between US and Venezuela. Well, first, with regard to China. Bueno, primero, con respecto a China, ese 4% es fácilmente reemplazable. Quiero decir, el problema básicamente es que el petróleo venezolano es muy pesado, es muy caro de refinar, y las refinerías dedicadas al petróleo venezolano probablemente serán bastante difíciles de reprogramar para procesar otro crudo. Ese es el problema inmediato. Por otro lado, recordemos que vivimos en un mundo en el que los combustibles no fósiles están sustituyendo a los fósiles. Se espera que el mercado chino de importación de petróleo disminuya de forma significativa. Además, por supuesto, tiene un oleoducto hacia Rusia y puede aumentar ese suministro. En cuanto a Cuba, permítanme empezar diciendo que siento mucha pena por el pueblo cubano. Estuve entrando y saliendo de Cuba hace años. Tienen un gobierno muy eficiente en vigilancia y control, pero muy ineficiente a la hora de proporcionar un nivel de vida digno a los cubanos. A pesar de que el único país que realmente mantiene un embargo sobre Cuba hoy en día es Estados Unidos, todos los demás están bastante dispuestos a comerciar, fomentar el turismo y mantener relaciones normales con la isla. Así que, lamento decir que no sorprende que el sistema cubano no garantice un suministro eléctrico fiable. De hecho, el sistema es muy precario y necesita una reforma profunda. Cuba sigue esperando a su Deng Xiaoping, alguien que pueda, desde arriba, reorganizar la economía política para que funcione. Dicho esto, el año pasado, la principal fuente de petróleo para Cuba fue México, no Venezuela. Y bueno, puedo imaginar que la presidenta Sheinbaum está bajo presión de Washington para recortar eso.
Pero cuando se observa la opinión internacional, Estados Unidos está completamente aislado en el tema del embargo a Cuba. En las votaciones de la Asamblea General de la ONU, creo que solo obtiene 2 o 3 votos a favor del embargo y todos los demás en contra. Así que no sé cuánta humillación aceptará Claudia Sheinbaum. Creo que los mexicanos son un pueblo muy orgulloso y dudo que cedan fácilmente en esta cuestión a pesar del enorme poder de influencia de Estados Unidos. Y eso, por supuesto, es precisamente el problema. No creo que Delcy Rodríguez ni nadie más pueda gobernar con éxito Venezuela si acepta de manera transparente la humillación por parte de Estados Unidos. Y creo que la ironía, por supuesto, es que si la India es una proto-superpotencia, pero aún no una superpotencia, y China, Estados Unidos y Rusia sí lo son, entonces, de las 3 existentes, la única que realmente sigue las normas internacionales es China. Ya sabes, Rusia tenía una justificación estratégica perfectamente válida para su intervención en Ucrania, pero esa intervención fue ilegal. Estados Unidos ni siquiera tiene una justificación estratégica para su intervención en Venezuela. Todo es una farsa, noticias falsas y engaños de todo tipo. En fin, la ilegalidad es una característica común del comportamiento ruso y estadounidense, pero no, hasta ahora, del chino. En cualquier caso, creo que esta es otra ironía. No creo que... Bueno, ya sabes, hay una razón por la que los chinos no tienen aliados. Básicamente consideran que las alianzas son una carga, algo que comparten con George Washington, quien aconsejó evitar las alianzas enredadas. Y eso funcionó muy bien para Estados Unidos durante más de un siglo, casi 2. Así que no creo que los chinos vayan a intervenir, pero sí pienso que su reacción en América Latina es bastante variada. Colombia, que ha sido un aliado principal de Estados Unidos en Sudamérica, ahora está distanciada. Brasil está completamente distanciado. Argentina y Ecuador se han alineado con Trump. Chile y Perú no lo han hecho. Bolivia tampoco. Paraguay parece ambivalente a pesar de su orientación de derechas. También hay algunos países pequeños en el Caribe que son antivenezolanos y se han alineado con Estados Unidos. Pero esto ha dividido bastante a Sudamérica y al Caribe, y esperaría un gran aumento de los presupuestos de defensa entre aquellos países que temen una invasión o injerencia estadounidense. Esto será muy beneficioso para los fabricantes chinos y quizá también para los rusos. Así que, a veces se gana y a veces se pierde. Tal vez logremos, ya sabes, dirigir con éxito Venezuela, sea lo que sea que eso signifique. Pero tendremos a Colombia, que es bastante formidable en lo militar. Los mercenarios colombianos son temidos en todo el mundo, y Colombia ha tenido una guerra civil durante 5 décadas. Esto es, ya sabes, un modelo para Venezuela. Un país con fronteras selváticas, insurgentes duros y divisiones internas que hacen que el gobierno sea siempre débil y tenga que luchar por mantener el orden. Venezuela es lo mismo, y por tanto, si Estados Unidos realmente se viera impulsado a ocupar Venezuela, creo que, como dije antes, esto podría convertirse en nuestra versión de la experiencia soviética en Afganistán. Entonces, ¿qué va a pasar? Creo que a nivel geopolítico, primero está el desafío al mundo. ¿Vais a tolerar la destrucción completa del orden jurídico internacional? ¿O vas a hacer algo? No puedes hacerlo a través del Consejo de Seguridad, eso está claro. Puedes encontrar otras formas de hacerlo. Y aquí los europeos, por supuesto, son totalmente blandos. Ya sabes, me refiero a las declaraciones. Keir Starmer diciendo, bueno, lo estudiaremos y decidiremos qué hacer. La BBC diciendo a su personal, no habléis de secuestro, solo de captura. Macron diciendo, bueno, esperemos que se restablezca la democracia. Kaja Kallas diciendo, bueno, ya sabes, tenemos que tener normas. Merz diciendo, bueno, no estoy seguro de lo que dice. Y así, no habrá ninguna iniciativa por parte de Europa.
Eso significa que la iniciativa tiene que venir de la mayoría global fuera de Occidente. Has to come from the global majority outside the West. To tell the West, look, you created this system. Decirle a Occidente, mirad, vosotros creasteis este sistema, estos ideales, estas normas, y no vamos a permitiros abandonarlos impunemente. Vais a pagar un precio porque el mundo en general cree que es importante mantener un orden basado en reglas, no en proclamaciones unilaterales, sino en un consenso internacional. Y estáis ignorando ese consenso. Así que esto es un desafío para el mundo. Es un desafío para los aliados de Estados Unidos. Porque Trump parece tomarse en serio lo de Groenlandia. No estoy mencionando a Canadá ni a Panamá, pero Groenlandia por sí sola basta para romper la OTAN en pedazos, como ha dicho la primera ministra Frederiksen de Dinamarca. Y por cierto, irónicamente acabo de mencionar esto. Ya sabes, he hablado de que la OTAN podría invocar el artículo 5 contra un violador de la soberanía de Dinamarca. También existe algo llamado el Tratado de Río, que tiene disposiciones similares. Estados Unidos es parte de él, junto con todos los países de América Latina. Ese tratado también podría invocarse, teóricamente. Es solo una ilustración de lo loco que se ha vuelto el mundo bajo la tiranía de Donald Trump. Y seamos claros, lo que él propone para el hemisferio occidental es una tiranía, sin la menor consideración por los derechos, opiniones o intereses de los demás, solo un gobernante en la Casa Blanca. Y esto, diría yo, es algo que el mundo debería tener interés en evitar. Lo dejaremos aquí, embajador Freeman. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias por lo que haces. Hola, me llamo Ayushman. Jyotishman y yo hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.